Yo voy a hacer una pequeña presentación sobre el comercio que hay entre el Reino Unido y España y en particular el hortofrutícola, que es el que más nos ocupa ahora, dado que estamos en Unimex en la provincia de Almería, pero que preocupa a toda España en general, aunque el comercio que tiene España con Reino Unido es muy importante. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros llevamos ya prácticamente 10 años con las oficinas abiertas en Londres, pero nuestra relación con el Reino Unido y con otros países de la Unión Europea, pues bueno, probablemente tiene más de 30 años, ¿no? Y tenemos también oficinas efectivamente en Hong Kong, representación en Tokio y en otras zonas. Nuestro ámbito de actuación es, vamos a decir que prácticamente en ese sentido mundial, y en todo momento lo que hemos hecho es, fundamentalmente nuestros clientes son o empresas españolas o empresas de Hispanoamérica, de Iberoamérica, también tenemos de otros países, de cualquier país casi diría yo, que realizan negocios, no sea que los realicen en España, o sea que los realicen en el sudeste asiático, que los realicen en la Unión Europea y en particular que los realicen en el Reino Unido. Como despacho de abogados y economistas, pues nosotros ayudamos a las empresas en su instalación desde el comienzo, desde crear la sociedad hasta darse de alta en todas sus obligaciones, en la parte contractual, en la parte laboral, en la parte fiscal y también en la parte internacional. Y también les introducimos en muchas ocasiones pues organismos públicos que tienen una finalidad, como puede ser la Cámara de Comercio de Almería, que su finalidad es ayudar a los empresarios en todo momento y apoyarlos en la internacionalización como apoyarlos frente a cualquier trámite, ¿no? Entonces, nosotros muchas ocasiones simplemente lo que hacemos es presentarle a una persona la oficina comercial del ICEX o de la región o de Stenda, en este caso, por ejemplo, que haya en Londres o que haya en una zona del sudeste asiático. Ponemos en contacto en la medida en la que podemos con los organismos locales, con la Cámara de Comercio Británica, dado que vamos a hablar hoy del Brexit. Entonces yo ahora lo que me voy a centrar es en el Brexit, que no es una buena ni es una mala noticia, pero es una noticia ya muy trasnochada. Quiero decir, ya sabéis que el Reino Unido celebró un referéndum en 2016. Para aquellos que somos internacionalistas y que somos personas que siempre hemos creído en que la internacionalización era una ventaja más que un inconveniente y sobre todo basada en las relaciones humanas que al final conllevan las relaciones económicas y empresariales. No olvidemos nunca que al final una empresa exporta porque hay un exportador y porque hay un director de exportación, porque hay un gerente, porque hay un conjunto de personas en un lado y otro, en el lado de la empresa que vende sus productos y en el lado de la empresa que los importa. Y eso conlleva relaciones humanas. Por lo tanto, aquella persona que no es tan partidaria del comercio internacional o de la apertura de fronteras, pues en cierta medida nos está privando a todos de una cercanía humana, de un contacto muy, muy necesario entre los seres humanos y que ha evitado todo tipo de conflictos. No olvidemos que la historia de Europa, la Unión Europea se funda fundamentalmente como un mecanismo de contrarrestar las tristes guerras que habían asolado Europa durante todo el siglo XIX y en particular el siglo XX. Nosotros nos incorporamos como Estado miembro de pleno derecho a la Unión Europea posteriormente, pero el primer acuerdo, la CECA, el acuerdo sobre el carbón y del acero, pues era sobre materiales que eran exclusivamente o muy importantes desde el punto de vista estratégico y militar y que habían provocado conflictos entre vecinos de manera continuada, como es entre Francia y Alemania. Luego se firmó el Euratom y luego vinieron un conjunto de tratados. En 1973 el Reino Unido se incorporó como socio de pleno derecho, pero en 2016, en mi opinión, un referéndum que no fue todo lo responsable que debía de haber sido, salió que pretendían salir. Hoy en día lo que tenemos que hacer frente es a que el Reino Unido, a partir del 1 de enero del 2021, va a ser un Estado tercero, pero no va a ser o va a dejar de ser Europa o parte de la comunidad occidental, no va a dejar de ser nuestro aliado en múltiples ámbitos, ya sea de seguridad, ya sea de defensa, ya sea en las relaciones humanas. Pensar que hay más de 19 millones de turistas en el año normal, no nos vamos a referir al año 2020 porque es una normalidad provocada por una pandemia generalizada en todo el mundo, sino en un año normal hay más de 19 millones de turistas británicos que nos visitan. Son los principales compradores de viviendas en las costas y en las islas españolas. Son un socio comercial en todo
de muchísima relevancia, ¿no? Exportamos en cuanto al sector agroalimentario más de 4.800 millones de euros anuales y tenemos una balanza comercial positiva con ellos. Creo que la vamos a seguir manteniendo, pero siempre ha sido un socio. Tenemos, digamos, pues un conflicto histórico, que es el tema de Gibraltar, pero bueno, que se ha ido normalizando y que algún día encontrará una solución de cosoberanía en ese sentido. Pero, ¿qué nos ocupa hoy? Pues el sector hortofrutícola y qué efectos puede tener un Brexit. A mí, cuando hablé con José, yo pensé, digo, bueno, el 15 de diciembre pues ya sabremos si hay o no hay un acuerdo. Bueno, no lo vamos a saber, pero yo creo que os puedo decir que habrá un acuerdo. No sé si habrá un acuerdo para el 31 de diciembre. Puede que no. Puede que no, porque aquí se ha mezclado una cosa que yo, bueno, hay personas que les gusta llamar populismo, a mí me gusta llamarlo demagogia, porque es algo milenario. Los griegos ya hablaban de los demagogos, ¿no? En el sentido en el cual a veces pues domina a la población los conceptos o las ideas sencillas, pero por encima de ello estamos las personas, las empresas y estamos en las instituciones, estáis las instituciones y habrá un acuerdo. Lo que yo no puedo decir es si lo habrá antes del 31 de diciembre, o lo habrá en 6 meses, o lo habrá en 2 o en 3 años. No, no lo podemos saber porque, digamos, las posiciones no son sencillas de aproximar. Ahora mismo tenemos tres principales conflictos. Uno son las aguas pesqueras, es más un conflicto histórico o simbólico, si queréis, ¿no? Que afecta en cierta medida pues, a los pescadores de Francia, pero también a los españoles que bajo bandera, digamos, francesa o la propia británica, pues tienen flotas en estos países y son caladeros muy importantes, más que otra cosa porque el principal consumidor de pescado en Europa y el segundo del mundo, junto con Japón, también muy importante el Perú, pues es España. Quiere decir que al final el mercado que encuentran esos productos es el mercado español. Luego hay otro conflicto que este ya es más importante porque el de la pesca de una u otra manera, pues como cualquier acuerdo comercial, pues se podría acordar. Hay otro que es fundamental, que es el level playing field, que se denomina en inglés, que es, digamos, unas reglas similares en ambos lados del acuerdo comercial. No olvidemos que también estamos, ¿qué es lo que estamos negociando? Un acuerdo de libre comercio, con mayor o con menor integración. El Reino Unido, al dejar de ser Estado miembro de la Unión Europea, sale digamos, de la zona aduanera común que supone la Unión Económica y, por lo tanto, a partir de ese momento se convierte en un Estado tercero. Pero tenemos muchos acuerdos comerciales. El más ambicioso lo tenemos con el Canadá, que ha sido quizá el que más recientemente se ha firmado, pero lo tenemos con Corea del Sur, lo tenemos con Japón y lo tenemos con otros muchos países, y son acuerdos que normalmente lo que contemplan es la exportación de bienes físicos, en este caso, por ejemplo, de productos hortofrutícolas, las inversiones extranjeras directas, el tratamiento en ambos lados, también la prestación de servicios, que es fundamental para la economía española, ¿no? Antes hablábamos del turismo, pues servicios turísticos, servicios profesionales, servicios de todos los tipos. Y luego también, pues otra serie de componentes que son propios de los acuerdos comerciales con mayor o menor integración. Con el Reino Unido, dado que ha sido un Estado miembro durante 47 años de la Unión Europea, se ha tenido la ambición de, no formando parte de la Unión Aduanera, no es Estado miembro, no puede tener los mismos beneficios que formando parte de la Unión Aduanera, alcanzar un acuerdo en la mayor extensión posible. Y el level playing field se ha convertido en un problema porque, lógicamente, la Unión Europea no da premios por salir de la propia Unión Europea, sino todo lo contrario. Es decir, esto no es un juego en el cual la Unión Europea vaya a modificar sus reglas en beneficio de un único país. La Unión Europea está constituida en cualquiera de los casos por 27 países, por más de 470 millones de personas. Es el segundo mercado del mundo después de los Estados Unidos, superando todavía a China. Digo todavía porque los ritmos de crecimiento, pues probablemente China, y es un actor geoestratégico global y lo va a seguir siendo en las próximas décadas. Por lo tanto, no hay premio por salir de ese grupo, sino todo lo contrario. Lo que hay, tampoco hay un castigo, pero lo que hay es una, digamos, negociación que pretende establecer un equilibrio, ¿no? Y que, por lo tanto, si yo quiero formar parte del acceso al mercado de la Unión Europea,
pues tengo que comprometerme a una serie de cosas en términos regulatorios, en términos fitosanitarios, en términos de también estabilidad fiscal, en términos de estabilidad regulatoria mercantil y en muchísimos ámbitos. Y ese compromiso es fundamental porque lo que no puede es darse un acceso privilegiado al mercado de la Unión Europea sin tener contrapartida, sin tener como contrapartida un compromiso por parte del Reino Unido en el sentido de respetar las reglas que nos rigen a más de 470 millones de personas, a más de 27 países, ¿no? Entonces, ese se ha convertido en el principal escollo. Luego hay otro escollo adicional, que es la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Cuando hay un acuerdo comercial, pues ese acuerdo puede llevar a conflictos. Esos conflictos tienen que ser resueltos por algún organismo internacional. Normalmente los acuerdos comerciales se rigen por normas de la Organización Mundial de Comercio, si no hay un acuerdo particular, y por lo tanto ahí hay una serie de tribunales que permiten resolver los conflictos comerciales que pueden surgir como consecuencia de políticas de dumping, de políticas aduaneras o de cualquier otra circunstancia, ¿no? Sobre todo tenéis que tener en cuenta que en el comercio internacional las barreras no son tanto arancelarias, como muchas veces se supone que lo son, porque no son tan altos. En el caso de que no hubiera un acuerdo, lo que nos encontraríamos es en un escenario de la Organización Mundial de Comercio y, por lo tanto, un arancel medio que sería del 5 o 6%, un máximo del 10% con la cláusula del país más favorecido y, por lo tanto, y la resolución de conflictos a través de los órganos de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué ha pasado con los órganos de resolución de conflictos de la Organización Mundial de Comercio? En particular, desde que no se han renovado algunos de sus jueces por la actitud que tenía la anterior, podemos decir hoy en día, la anterior administración de los Estados Unidos, que tardan demasiado en resolverse y la Unión Europea no pretende dar acceso a su mercado teniendo, digamos, un órgano que resuelve conflictos transcurridos 2 o 3 años y no puede renunciar a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se trata de resolver conflictos entre países tan diversos como los que constituyen la Unión Europea y que todos ellos tienen su propia jurisdicción. Ahora voy a pasar a compartir en la pantalla, digamos, en la presentación y me vais a permitir, digamos, que haga una presentación no ordenada, porque es una presentación muy larga, sino que va a ser una presentación en la que yo voy a ir saltando de un lado al otro de una manera. ¿De qué país hablamos? El Reino Unido es un país de 67 millones de habitantes, cuya principal ciudad es Londres, con unos 8,9 millones de habitantes. También se habla del Great London, ¿no?, que es una zona bastante más amplia, dado que en el Reino Unido la población se concentra mayoritariamente en Inglaterra. En la zona sur del país tenemos más de 57 millones de habitantes de los 67 que constituyen el Reino Unido. Lo siguiente es deciros, el Reino Unido está constituido por Gales, por Inglaterra y por Escocia, y no por Irlanda del Norte. Irlanda del Norte forma parte, digamos, de la nación, pero no es el Reino Unido porque no firmó, digamos, el Union Act que se firmó en su momento, históricamente, en el siglo XVII, entre Escocia y Gales e Inglaterra, ¿no? Las siguientes ciudades importantes, Birmingham, Glasgow, Manchester, Liverpool, bien, perfecto. Y vemos que es un país pues como cualquiera de la Unión Europea, ¿no? Es un país de renta per cápita, diríamos, medio alta, la podemos establecer en aproximadamente unos 40.000 dólares, ¿no? Para que os hagáis una idea, una referencia, la de Alemania sería de unos 47.000 dólares y la de España de unos 31.000 dólares. Estoy utilizando el dólar y no el euro porque estamos hablando de un país que en 15 días o menos va a ser un estado tercero y por lo tanto, pues bueno, en términos internacionales la divisa que se suele utilizar es el dólar, ¿no? Es un país muy atractivo para hacer negocios y va a seguir siendo atractivo para, digamos, seguir haciendo negocios, ¿no? O sea que yo os animo a aquellos que de alguna manera las barreras arancelarias o cualquier otro problema que pudiera haber hasta que se logre un acuerdo, que ojalá que sea al final de esta semana, pero que si no lo fuera, y esa es otra idea que han introducido, vamos a decir, pues determinadas actuaciones políticas en la mente de casi todo el mundo. El 31 de enero se acaba, bueno, el 31 de enero puede que no haya un acuerdo y el 1 de enero el Reino Unido será un Estado miembro,
pero seguiremos pudiendo negociar un acuerdo como se hizo con los países que antes he mencionado. Lo que pasa es que tardará más o menos y nos creará, lógicamente, muchos problemas en cuanto a las fronteras físicas, colas de camiones, en cuanto a los controles o en cuanto a los procedimientos aduaneros o a otras circunstancias. Incluso también se podría prorrogar durante unos meses. Lo ha propuesto el alcalde de Londres, no lo digo yo, ¿no? También es cierto que el alcalde de Londres no pertenece al grupo político que tiene ahora una mayoría absoluta muy importante dentro del gobierno británico dirigido por el premier Boris Johnson. Es un país atractivo también desde el punto de vista de fiscalidad, pero también tener en cuenta que tiene un Estado social de derecho como el que caracteriza a cualquier país occidental y sobre todo de la Unión Europea, y por lo tanto no es que tenga impuestos muy bajos. El máximo del IRPF es del 45%, la media pues de un veintitantos por ciento. El impuesto de sociedades hoy en día está en el 19% y se preveía que estuviera en el 18%, pero dicha bajada se ha paralizado, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo un país muy flexible, transparente, con cierta confianza. Nos va a afectar mucho a las personas que nos dedicamos al mundo del derecho. ¿Por qué? Pues porque salir de la Unión Europea no es solo salir de una unión aduanera, es salir de un conjunto gigantesco de normativa que se ha ido desarrollando a lo largo de décadas y que es el mayor éxito de integración comercial y económica de la historia, digamos, de la humanidad, ¿no? No hay ningún equivalente en ningún otro país. Podemos decir que solo podría ser equiparable a cuando los estados de la Unión de los Estados Unidos se fueron unos y otros añadiendo a lo largo de la historia, incluso, para que mucha gente lo tenga claro, la mayor parte del territorio de los Estados Unidos no es las antiguas colonias británicas, sino que fue parte del Imperio Español, desde Florida, California, Texas, Arizona, Colorado, Nuevo México. Bueno, no voy a extenderme en esto, ¿no? Más del 50% del territorio. Solo es equiparable a esa unión, porque hay reglamentos que son normas internas, porque hay directivas que se tienen que transponer, porque hay una libertad de circulación de capitales, hay una libertad de circulación de personas, hay una libertad de circulación de bienes y servicios que luego encuentran muchas dificultades y nos pasamos la vida criticando a la Unión Europea, pero es ese éxito. No existe en Asia, no existe en África, no es comparable Mercosur, no es comparable ASEAN a lo que supone la Unión Europea. Y quizá eso es lo que ha permitido, digamos, pues, y perdonar la expresión, porque yo soy muy contrario al Brexit, aunque lo tengo que aceptar y como tal trabajo todos los días desde hace muchos años, a la demagogia, el convencer a las personas en que estarían mejor fuera de la Unión Europea que en la Unión Europea porque aportaban un neto de 8.000 millones de libras, que perdonar la expresión, que diríamos en inglés son peanuts, ¿no? O sea, no son nada, pero bueno, estamos en ello y hay que hacerle frente. Va a seguir siendo, por lo tanto, un país muy atractivo. Yo os animo a seguir viniendo al Reino Unido, pero a cumplir las normas que cumpliríais si fuerais a cualquier otro estado que no fuera parte de la Unión Europea. Si os trasladarais a vivir a Australia, a Canadá, al Perú o a Chile, pues tendríais que solicitar un permiso de residencia, un permiso de trabajo y tendríais que quizás empezar en negocios, constituir una sociedad y cumplir con toda su normativa laboral y fiscal. Bueno, pues eso va a ocurrir con el Reino Unido, pero con algunas ventajas si logramos alcanzar un acuerdo a partir del 1 de enero. Hay aproximadamente 3,8 millones de ciudadanos de la Unión Europea que ya han conseguido su permiso. El Reino Unido en eso ha sido muy flexible y nos ha ido concediendo de los 4 millones de habitantes. Cierto es que hay muchas personas, más de 1 millón, que ya han abandonado el Reino Unido, pues porque por una u otra razón preferían no continuar en él en estas circunstancias, pero la mayor parte ha permanecido y los 1,8 millones de británicos que viven en la Unión Europea, cuyo principal destino es España. España es el país donde más ciudadanos británicos tienen su residencia fuera del Reino Unido, pues continuaremos con los lazos de amistad. Eso es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta y muy en la cabeza. Somos países europeos,
hemos sido amigos durante muchísimos tiempo y vamos a seguir siendo a pesar de los conflictos que nos puedan seguir. Es un país muy libre a la hora de invertir, con una flexibilidad y con una ganada reputación en términos de estabilidad jurídica, económica y financiera, pese a los acontecimientos que hemos tenido que vivir, como algunas declaraciones que decían que no se iba a aprobar en el Parlamento británico los acuerdos alcanzados de retirada del Reino Unido, que finalmente se han venido atrás, sobre todo porque afectaban a una frontera de la Unión Europea, y ese es otro tema que ya ha quedado superado, que es la frontera entre las dos Irlandas, la Irlanda que continúa siendo parte de la Unión Europea y la Irlanda del Norte que continúa siendo parte, digamos, del país de Gran Bretaña, ¿no? No del Reino Unido, pero sí de Gran Bretaña, en la que, bueno, no queda más remedio que haya fronteras porque estamos hablando de que ya no eres miembro de la Unión Aduanera y por lo tanto se flexibilizará, pero tiene que haber, ellos mismos han reconocido que, es decir, en el fondo, y perdonar la expresión, el Reino Unido lo que se va es aplacando en muchos aspectos de aquellas promesas que fue realizando y que no puede cumplir. Lógicamente, si te vas, pues hay unas fronteras, se podrán flexibilizar lo más que puedas, pero tiene que haber unas fronteras, las hay con cualquier Estado miembro y por lo tanto en Irlanda pues las hay, se han flexibilizado y se han puesto, pero tiene que haberlas. No olvidéis que además históricamente Irlanda fue fruto, digamos, de la actividad bueno, pues de una actividad bélica terrorista que desgraciadamente causó una inmensa desgracia al propio Reino Unido y a Irlanda, y aquello acabó con los acuerdos del Viernes Santo, ¿no? Holy Friday, bueno, en los acuerdos del Viernes Santo, y en ellos es muy importante porque tener en cuenta que muchas personas que tan simplemente trabajan en Belfast luego se van a vivir a su casa en el otro lado de la frontera que es Irlanda. Estamos hablando de personas, de mercancías, pero antes os lo decía, el comercio internacional lo realizan personas. La prestación de servicios profesionales que yo mismo hago, la hago personalmente y la hacen las personas que trabajan en nuestra oficina de Londres o que trabajan en nuestra oficina de Hong Kong o Sí, que Rubén, trabajan en perdón. nuestras oficinas de España. Sí, Sí, Rubén, perdona. ¿Podrías poner la presentación a pantalla completa, por favor, para verla un poquito mejor? La presentación a pantalla completa, perdona. Fenomenal, fenomenal. Gracias, perdón. bueno, el Reino Unido es una economía de unos 2,8 billones. Lógicamente, su Producto Interior Bruto va a caer en un 10% este año, como nos pasa a todos. España, desgraciadamente, le va a caer un 12,3%, depende del organismo internacional. En el Reino Unido va a caer un 10%, porque además es un país que ha estado también, como todos nosotros, pero particularmente afectado por la pandemia. Ya sabéis que en Londres ahora prácticamente, pues bueno, la actividad se ha reducido. Fundamentalmente está compuesto por servicios. Lo más competitivo que tiene el Reino Unido, todos lo sabéis, son sus servicios financieros y sus servicios profesionales que prestan abogados, economistas, gestores, ingenieros, etcétera. Y es un país, y creo que lo mencionaba la Cámara de Comercio de Almería, importador neto. También es cierto, y no nos vamos a engañar, el Reino Unido sale de la Unión Europea y facilitará, y eso es un mensaje para las empresas de Almería, que tendrán que competir como toda la vida lo han hecho, ni más ni menos, con nuevos actores, como pueda ser con Marruecos en términos de igualdad, o con otros países del Magreb, con Israel, con Turquía o con Australia. Pero lógicamente los productos que vengan de Australia, pues hombre, no creo que vayan a llegar en cuestión de 2 días, ¿no? Como cuando sale un producto de Almería al Reino Unido, o incluso de 24 a 18 horas, no. Tardará un mes, vendrá en un contenedor, será refrigerado, y además Australia no es que esté precisamente especializada. Ese es otro mito, el de la Commonwealth como una especie de países que me van a dar acceso a todo. Eso no es así. La India pues ya se lo dejó muy claro al Reino Unido cuando la Premier anterior visitó y le pidió esto y aquello en cuanto a un acuerdo comercial, y le dijo, bueno, pues nos tendremos que sentar a negociar un acuerdo comercial, y lo primero que le quiero pedir a usted es los permisos que quiero para los ciudadanos indios, ¿no? Es decir, todos los países defienden sus propios acuerdos, igual que Estados Unidos tiene una relación
privilegiada con el Reino Unido, pero lógicamente cuando pretendas negociar un acuerdo comercial defenderá los intereses de los norteamericanos como haría cualquiera. Por lo tanto, un país fundamentalmente en servicios que se mueve en buena medida por el consumo privado, en menor caso por el consumo público, pese a la normalidad de este año. Es una situación anormal. Yo oí antes al presidente de la Cámara de Comercio y yo no puedo coincidir más con él. No hay una nueva normalidad. Nosotros vivíamos una vida normal hasta enero del 2019. En mi caso, un poco antes ya sabía de la pandemia. Yo tuve que suspender viajes en enero a Asia porque ya conocíamos allí los efectos de esta desgraciada pandemia, en nuestro caso en la oficina de Hong Kong, pero es un shock derivado de una enfermedad. Aquí no ha habido una crisis financiera, aquí no ha habido una burbuja que ha estallado, aquí no ha habido nada de eso. No, no estamos en esa situación. Estamos en una situación de ralentización de la economía, pero una enfermedad nos ha obligado a tomar unas medidas de todos entendidas y de puro sentido común para proteger la salud de las personas y para tratar de evitar los tristes fallecimientos que a todos nos acompañarán durante décadas en nuestra mente, pero es una situación que no tiene un origen económico, no tiene un origen en una pérdida de competitividad porque las empresas hicieran esto o aquello, no, no, tiene un origen extraño que es el de una enfermedad que nos ataca y por lo tanto no hay una nueva normalidad. Volveremos a la situación que estábamos en cuanto podamos y en cuanto las vacunas u otras circunstancias nos permitan volver, ¿no? Vamos a ver, el mercado del Reino Unido, en términos, digamos, la industria alimentaria ocupa el cuarto puesto en cuanto a las exportaciones, no solo de frutas y hortalizas, sino en general, ¿no? Es uno de los principales subsectores. El sector agroalimentario español, aunque muchas personas no lo sepan, yo he tenido en muchas ocasiones por clientes que visitar Almería y sus invernaderos y todas sus industrias, el centro tecnológico que tienen en Almería. Esto no es una cosa de agricultores, con todos los respetos, dicho del siglo XIX, que plantan, miran al sol. Por supuesto que lo miran y por supuesto que tienen que utilizar técnicas antiguas. Es un sector muy internacionalizado, muy avanzado, tecnológicamente muy potente y que constituye toda una industria dentro de la industria española, tan industria como pueda ser fabricar un vehículo o como pueda ser el sector petroquímico. Lo que ocurre es que nos alimenta a todos y lo hemos visto ahora durante la pandemia. Por lo tanto, el valor de la cifra de negocios, estamos hablando de más de 125.000 millones de euros en valor añadido en el total de la economía. Es un 10%. Otros me dirán, bueno, pero en cuanto al Producto Interior Bruto es solo un 3% ya, pero es que se comercializa, es que se vende, es que no es solo, digamos, un producto fresco, es que es también un producto elaborado como pueda ser una mermelada, como pueda ser un enlatado o como pueda ser un jamón o como puedan ser muchísimas cosas. Exporta 50.000 millones de euros y por lo tanto esa exportación es más del 4% del Producto Interior Bruto. Aquí tenéis los sectores en los cuales la exportación agroalimentaria española es los más importantes, desde la especie porcina hasta los agrios, digamos, los cítricos, aceite de oliva, las uvas, hortalizas frescas y refrigeradas, demás uvas, albaricoques, etcétera. Estamos hablando de que el Reino Unido, en términos de mercado, es el quinto. Puede ser, dependiendo de que si estamos viendo frutos rojos, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor en Huelva pues les preocuparía mucho más, a lo mejor muchísimo más importante, pero bueno, el principal mercado de España es Francia, el siguiente en términos, digamos, agroalimentarios, Portugal, nuestro vecino Portugal, luego Italia, luego Alemania y por último el Reino Unido, lo que no le quita ninguna importancia. Exportar prácticamente 5.000 millones de euros al año de productos agroalimentarios no es una cosa sencilla, ¿no? Vamos a decir, efectos económicos. Si no hay un acuerdo el 1 de enero, entramos a formar parte de la, digamos, nos regiremos por las normas de la Organización Mundial de Comercio, tendremos los aranceles que corresponden a la nación más favorecida y serán de una media del 4 a 5%. Tendremos que realizar trámites fitosanitarios, tendremos que rellenar DUAs, tendremos que actuar como si estuviéramos exportando a Marruecos, que es un país que es cercano a Almería, ¿no? Tendremos que comportarnos así, o a Argelia, o a cualquier otro país, o a Egipto, ¿no?
hay que pensar de esa manera. Lo que ocurre es que no estábamos acostumbrados a pensar de esta manera. Lógicamente, el efecto que puede tener en la economía británica, bueno, mira, todos los efectos que se han ido calculando no se conocen porque los conoceremos dentro de 10 años. Ahora se dice, no, pues no se han ido tantas personas de la City de Londres. Bueno, hombre, pero se ha trasladado 1 trillón a la Unión Europea y miles de personas se han trasladado, sea a París fundamentalmente, también a Frankfurt y a otros países de la Unión Europea, a la misma España, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no va a tener de momento son efectos positivos ni para la economía de la Unión Europea. Se prevé una caída como consecuencia de esta salida del Reino Unido entre el 0,2 y el 0,4%, que se vería mitigada en función de que ese acuerdo comercial se alcance ahora, se alcance con posterioridad, o claro, o no se alcanzará nunca. Lógicamente, el Reino Unido, a pesar de que le cuesta comprenderlo, es el weak point, es la parte débil, puesto que estamos hablando de 67 millones frente a 470 millones. Ellos, insisto, no ha habido mucha demagogia, tristemente, en el sentido en el cual, bueno, pues iban a cherry picking, ¿no? Que decían, o sea, picar un poco las cerezas. Eso no tiene, eso ni ha tenido sentido en ningún momento, ni no ha defendido ningún economista, analista, digamos, persona seria que haya realizado artículos o que hayamos hablado en público. Por lo tanto, normas de la Organización Mundial de Comercio, si no alcanzamos un acuerdo de libre comercio, este es un escenario que definió el Banco de España, arriba al acuerdo de libre comercio tipo Z, tipo el que se ha alcanzado con Canadá, que no solo contempla las exportaciones de bienes físicos, como pueden ser los productos hortofrutícolas, las hortalizas, las verduras, las frutas, sino también servicios profesionales, inversión extranjera directa y otras relaciones comerciales. Ahora, claro, reconocimiento mutuo de títulos, pues no habrá. Si mañana dicta una sentencia un tribunal del Reino Unido que teníamos ahora mismo un reconocimiento automático de esa sentencia, podíamos ejecutarla en la Unión Europea sin mayores complicaciones. No, señor, nos volvemos al exequatur que todos hemos conocido y que nos deriva del derecho romano. Hay consecuencias inevitables para uno y otro, y eso lógicamente hace que Londres como sede para la negociación, o sea, esto de under English law, o sea, rigiendo ley británica, hombre, eso no tiene ningún sentido hoy en día para firmar ningún acuerdo, ¿no? O sea, eso, como no sea algo obligatorio, no puede ser sede de disputas internacionales porque no tendríamos un reconocimiento. Si yo elijo Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, inmediatamente la sentencia dictada por un tribunal de cualquiera de esos países, mediante los reglamentos europeos, tendrá un reconocimiento, ¿no? Bueno, el Reino Unido, digamos, importa, el 9% de las importaciones del Reino Unido proceden de España, y es un sector que está fundamentalmente compuesto por el sector hortofrutícola, agroalimentario en general, y también por el sector, digamos, de los recambios y piezas del automóvil y otros muchos sectores. El Reino Unido es el segundo destino de inversión de España en el exterior después de los Estados Unidos. No hace falta que os diga, pero sí os puedo decir, por los clientes que nosotros tenemos en la oficina de Londres, son simplemente miles de empresas las instaladas en restauración, en hostelería, en agroalimentario, en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, con el caso de Telefónica y O2, en el sector de la energía, con el caso de Scottish Power e Iberdrola, en el sector de las infraestructuras, como pueden ser los aeropuertos de AENA o de otras empresas españolas, en el sector de construcción, en el sector de gaseoductos, en el sector de oleoductos. Podría seguir así durante una hora y no habría mencionado todos los sectores. Los británicos han aprendido a apreciar los alimentos españoles a través de los grandes cocineros españoles que hoy en día tenemos el privilegio de disfrutar en Londres, en las cadenas hoteleras y también nuestros alimentos. Yo, en ese sentido, quiero lanzar un mensaje de optimismo. No van a dejar de consumir los productos de Almería. Los productos de Almería se consumen en el Reino Unido porque son excelentes, no porque nos estén dando ninguna ventaja como consecuencia de la pertenencia a la Unión Europea.
eso era una ventaja adicional, sino que es consecuencia de un trabajo de décadas realizado por empresarios que han establecido sus redes comerciales, que han sabido convencer a sus clientes de que sus productos eran excelentes, que la relación calidad de precio era excelente y que además su capacidad de innovación y de aproximación al gusto de los consumidores. Yo recuerdo que cuando José me invitó, yo le hablé de una de mis visitas al Centro Tecnológico de Almería de alimentos y cómo estaban preparando, digamos, desde el punto de vista organoléptico, las siguientes, vamos a llamar así, generaciones de hortalizas y frutas que tanto les gusta consumir a los británicos. Por tanto, es una ganancia que hay que seguir manteniendo. Pero es que eso lo vive el empresario todos los días. El empresario sabe todos los días, y más con esta pandemia que tan duramente está afectando a sectores que yo no voy a repetir y que algunos de ellos, pues desgraciadamente, no van a poder sobrevivir y ni siquiera se han encontrado con el cariño de nuestras propias administraciones o con un tratamiento, digamos, yo diría amistoso, ¿no? Sino incluso en algunos casos con comentarios que vienen, el empresario está acostumbrado a ganarse sus mercados, el empresario de Almería seguirá ganándoselos y lógicamente pues tendrá que competir, como ya viene compitiendo, con países terceros de la Unión Europea y con productos franceses, portugueses o italianos. ¿Que los aranceles nos afectarán? Pues habrá que plantearme si tengo que poner mi propia filial en el Reino Unido para ser considerada empresa británica y por lo tanto que mi cliente final no note que está importando porque se lo vendo desde una empresa del propio Reino Unido, o que mi mayorista, que fundamentalmente es el caso de las empresas de Almería, pues bueno, de una u otra manera mantener la competitividad en precio. Y en el largo plazo, pues las amenazas que puedan venir de países como pueda ser el Magreb, Israel, Turquía u otros terceros se irán compensando, como no ha sido, digamos, ahí tenéis la relación de las exportaciones dichas en términos concretos. Esto es el número de empresas. Pensar el dato, el dato yo creo que es muy importante verlo. Del sector agroalimentario español, este dato está solo hasta 2018, estamos hablando de más de 3.000 empresas, teniendo en cuenta el dato de que aproximadamente hay unas 20.000 empresas exportadoras en España. La internacionalización de España y sobre todo del sector hortofrutícola. Yo quiero recordar un dato histórico. Probablemente quienes se dedican al sector lo conocen. La exportación española prácticamente comenzó en el sector hortofrutícola. Fue de los primeros sectores, acordaros de los cítricos de Valencia, en este caso estamos en Almería, pero acordaros de ellos, que ya en los años 50 exportaban a todo el mundo. Y la exportación agroalimentaria española recorre el mundo, literalmente. Yo en los mercados de Hong Kong me he encontrado con producto fresco español importado por aviones. Tenemos clientes en nuestras oficinas de Hong Kong que exportan productos agroalimentarios diariamente a China y lo hacen por su reconocida calidad. Entonces, veis que es tiene una importancia tremenda desde el punto de vista, digamos, de toneladas y de valor, las exportaciones que se realizan del sector hortofrutícola al Reino Unido. Y bueno, pues habrá o no habrá un acuerdo, pero perdonadme que yo os diga, habrá un acuerdo. Lo que no sabemos si será el 31 de diciembre. Pues si no lo hay el 31 de diciembre, siento mucho decir, no pasa nada. Sigamos negociando y ya alcanzaremos un acuerdo cuando se pueda. Y ojalá lo haya. Yo creo que hoy en día hay más posibilidades de que haya un acuerdo y os diré por qué. Pues porque al Reino Unido no le queda más remedio que aceptar que aquellas pretensiones demagógicas que les vendieron no se pueden realizar. La Unión Europea no puede acceder a determinadas peticiones del Reino Unido. Podemos aceptar en la pesca este o aquel detalle, pero no se puede acceder a la ruptura de la unión aduanera que pertenece a 470 millones de personas. Eso es inaccesible y uno, si es miembro de la Unión Europea, tiene una serie de ventajas. Si no es miembro de la Unión Europea, no puede tener ventajas equivalentes. Y eso es algo de puro sentido común. Eso es algo que debatimos mucho en el año 2015-16. Bueno, las personas no nos han querido escuchar y ya está.
En cuanto a los trámites aduaneros, ya sabéis que el SOIBRE pues, ha establecido una serie de mecanismos especiales. Yo os voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? En el Reino Unido se lleva ya prácticamente 2 años, ¿no? Are you ready for the new rules for business with EU? Vale, pues continuamente nos están bombardeando con este tipo de información. Tiene usted el EORI, que es, digamos, un documento que hay que tener para ser exportador o importador. ¿Sabe usted que tendrá que hacer declaraciones de DUA? Bueno, pues esto, digamos, es lo que nos vamos a encontrar. Yo estoy dispuesto, no siempre lo sabe IMEX, que cualquier persona que quiera la presentación que yo he realizado, que no voy a continuar porque es que yo las hago muy largas y si no me como todo el tiempo, bueno, tener en cuenta simplemente cualquier exportador almeriense que tiene experiencia probablemente en exportar a Israel o a Marruecos o exportar a Rusia, debe de casi pensar en ese sentido en el caso de que no haya acuerdo. Y en caso de que haya acuerdo, pues lógicamente todo será mucho más sencillo, o en el caso de que se decidiera un periodo transitorio para que las colas de los camiones no sean tan largas, que ya se están empezando a producir, como era lógico que se produjera, pero bueno, que será un totus revolutum durante 2, 3 meses y posteriormente vendrá la normalidad impuesta. Bueno, ya sabéis que son un conjunto de trámites y aquí cabe dos casi principales estrategias. Yo trato con mi importador o con quien vendo como exportador de la Unión Europea al Reino Unido, o me convierto en una empresa británica, instalo allí mi filial y desde ella vendo a mis clientes. Normalmente esa decisión es algo que tiene que analizar cada empresario en su fuero interno en función de qué imagen le quiera dar con quien trata, si es un cliente final, si son mis distribuidores, si no quiero perder competitividad respecto a otros, puede que la mejor solución sea instalarme, puede que la mejor solución no sea instalarme y seguir exportando, porque yo lo realizo con importadores grandes, profesionales, con cadenas de alimentación y por lo tanto no vamos a tener, bueno, como veis, aquí tengo de todo tipo de detalles, certificado de conformidad, inspecciones, entonces yo no voy a entrar en todo ello. Todas las fuentes que se han utilizado, lógicamente, son fuentes reconocidas internacionalmente, el Banco de España, el Instituto de Estadística del Reino Unido, el Instituto Nacional de Estadística de España, información de ICEX, de Extenda, etcétera, la tenéis también al final. Y yo ahora lo que me presto, voy a quitar, voy a dejar de compartir para que me podáis volver a ver. Bueno, yo creo que a lo mejor me habéis seguido viendo. Voy a ver si soy capaz de... A ver. Bueno, yo creo que ahora he vuelto a la imagen. Yo insisto, quiero decir, optimismo, ¿no? Positividad, por favor, porque estamos rodeados de eventos negativos, de que sin nueva normalidad hay cosas extrañas. No, el mundo sigue, los exportadores continúan y el acecho de, lógicamente, que un hotel cierre y que no compre productos alimentarios, pues es una realidad con la que todos tenemos que convivir, pero bueno, nos vamos a vacunar y probablemente el cuarto trimestre pues tendremos ya inmunidad y volveremos a la normalidad. Y este evento, y yo espero tener el placer, será en Almería y yo estaré físicamente en Almería cuando tenga que ser y no así porque se pierde pues mucha calidad humana y yo soy una de las personas que más valoro la cercanía y el poder estrechar manos, el poder dar saludos, abrazos y el poder comentar en la cercanía con las personas, pese a que antes que todos vosotros ya utilizaba mascarillas, utilizaba gel hidroalcohólico y todas estas cosas que para vosotros son nuevas, yo las conocía hace más de 10 años, porque os recuerdo que estas pandemias en Asia, desgraciadamente, ya las padecimos, el SARS-1, padecimos gripes aviar, etcétera, y bueno, estábamos acostumbrados y a no tener contacto físico, porque en la cultura asiática no hay un contacto físico, pero yo he nacido en España, soy de cultura mediterránea y si hay algo que aprecio es la cercanía entre las personas. O sea que muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias por tu generosidad y muchas gracias por que todo lo que has aprendido, que no es poco, pues nos lo quieras transmitir cada vez con esta formidable presentación también, y que agradecemos mucho, y ya lo digo aquí también, que la pondremos, tú lo has ofrecido, Rubén, a disposición de quien así lo solicite, que ya ha habido algunas peticiones. Como también nos quedan 2 minutos, Rubén, y tenemos alguna pregunta, si te parece te las formulo
y tratamos de ceñirnos un poquito a este espacio que todavía nos queda. La primera de las preguntas que nos hacían es que hablabas, Rubén, de que ya hay un arancel fijo, o eso dice el que pregunta, dice, ¿es así realmente? ¿Hay un arancel fijo en este momento? Bueno, ahora mismo todavía no lo sabemos, tenemos que ver porque las reglas de la Organización Mundial de Comercio dejan a cada país que establezca el arancel de los productos que se importan y el Reino Unido no se ha querido pronunciar, ni la Unión Europea no han querido pronunciarse porque sería una especie de mensaje de que no va a haber acuerdo comercial. Esperemos que haya un acuerdo comercial antes de final del año. Seamos un poco optimistas que van aumentando las posibilidades y si no lo habrá. Rubén, que precisamente habla sobre esto, sobre una persona que no es tan optimista como nosotros y que dice, ¿cree que se generará un colapso el día 1 de enero? ¿Y cómo cree que se va a gestionar? A ver, habrá colapso, pero no el 1 de enero. Y el 5, y el 10, y el 15, y el 20 habrá un colapso porque estamos hablando de que miles de camiones ya están colapsados hoy porque se está aprovisionando el Reino Unido. Fijaros una cosa tan simple. Cuando el otro día el ministro británico presumía de que eran el principal país, el primero del mundo en vacunarse, yo voy a recordar una cosa, se vacunaban con una vacuna alemana que ha sido inventada en Alemania por BioNTech, que es una empresa alemana, con dinero de la Unión Europea, fabricado en Bélgica y que se exportaba a través de la frontera. Entonces, sí va a haber un colapso y desgraciadamente habrá que ir gestionándolo. Yo entiendo que el Reino Unido y la Unión Europea, en caso de que no hubiera un acuerdo, pues irán flexibilizando los controles en fronteras, porque si no aquello pues oye, será inasumible. Tendremos colas de camiones de 24 a 48 horas. Aun a pesar de que hubiera un acuerdo, digamos, de libre comercio, pues yo creo que podría haber cierta incertidumbre inevitable por la situación, pero yo espero que dure semanas. Ahora, no podemos evitar, y lo he dicho a lo largo de la presentación, efectos negativos porque un país deja la Unión Europea. Es inevitable. Es que es inevitable. Yo creo que con eso ha habido países que ahora, bueno, pues ponían para los fondos europeos X condiciones y se les ha puesto claro que la Unión Europea tiene sus límites y que pertenecer a la Unión Europea es una gran ventaja. Y, entre otras, poder criticarles diariamente a los burócratas de Bruselas. Pero hacen mucho trabajo por nosotros. Lo que pasa es que todos los gobiernos europeos han tenido como costumbre decir cada vez que hago algo malo, viene de Europa, ¿no? Me lo han impuesto. Bueno, también vienen cosas buenas, ¿no? Entonces sí, yo creo que va a haber un cierto colapso. Hay una cosita, si te parece, Rubén, telegráfica antes de despedirnos, que es otra pregunta. Decías, o sea, has hecho varios planteamientos, ¿no? Ese mensaje de optimismo que has lanzado y sobre todo hablando del producto, del sector agrícola y hortofrutícola en concreto, por la calidad de los productos, porque se han conseguido ya hacer esas redes comerciales y hacías un planteamiento que decías, la solución bilateral, o sea, tenemos dos opciones. Una, hablar directamente con la distribución. La otra, vamos a hacernos empresa UK en el Reino Unido. Y la pregunta, esta pregunta va un poco con esa formulación y pregunta si la opción es crear una filial o delegación. Pregunta, ¿está el Reino Unido apoyando a las empresas para que lo puedan hacer? ¿Hay algún tipo de apoyo por parte del gobierno? A ver, constituir una empresa en el Reino Unido es una cuestión de horas, es muy sencillo, es bastante mejor que una sucursal y no hay un apoyo concreto, salvo que sea una cuestión de investigación y desarrollo, etcétera. Pero el Reino Unido, como he dicho antes, está facilitando los permisos de residencia, constituir una sociedad es una cuestión de horas, literalmente horas, y luego ya darla de alta en el IVA, en el impuesto de sociedades y en el resto de trámites, pues nos llevará unos días, pero es un trámite sencillo. Y yo quería decir simplemente una cosa, José. No es que yo sea optimista, o sea, he dicho que hay una caída del 12% del Producto Interior Bruto, estamos perdiendo 2, 3 millones de empleos, pero es que eso ya lo sabemos. Y yo no he venido aquí para decirle a la gente lo que ya, digamos, conoce, y es que la situación económica es probablemente la peor en décadas que hemos vivido y no se ha gestionado, quizá lo vemos todo, con todo el éxito que hubiera sido posible, pero tenemos que hacer de tripas corazón, tenemos que continuar adelante porque las empresas tienen que continuar adelante y en el caso del Reino Unido,
pues el Brexit estaba planificado, es otra situación que tenemos que afrontar y que todos esperemos, ojalá que, no sé, hoy, mañana o pasado digan, tenemos un acuerdo y no va a haber esas colas de camiones por esta o aquella situación. Ojalá sea así, pero si no, estoy convencido de que las empresas de Almería sabrán afrontarla, porque es que entrar en el Reino Unido, y lo digo yo que tenemos allí una oficina en el Reino Unido, es muy difícil y ya están allí. Es decir, recordar que cuando ha habido situaciones problemáticas desde el punto de vista meteorológico en España, que han afectado a Almería, a Murcia, a la zona que fuera, el Reino Unido nos hemos quedado sin lechugas. Perdona la expresión, ¿eh? Pero es que ese día nos hemos mal alimentado, porque no había esto, porque no había aquello, porque no había... Entonces, es fruto de un trabajo inmenso y no se va a perder el 31 de enero. Ahora hay que adaptarse, no queda más remedio, porque es una decisión adoptada por un pueblo soberano como es el Reino Unido, que es muy respetuoso de las normas democráticas. Eso no lo podéis evitar. El Reino Unido es un ejemplo desde el punto de vista de país democrático y de la libertad de sus instituciones y de sus equilibrios. Y eso es irrenunciable. Rubén, nos pasamos 5 minutos y yo creo que si seguimos hablando van a seguir las preguntas, con lo cual esto es un ciclo vicioso. Pero vamos a ver, hay una última pregunta que sí que me parece también, como el resto, muy interesante, que te voy a formular y de manera telegráfica si la podemos resolver. Dice, en el caso en el que el acuerdo el 31 de diciembre, o sea, que no haya un acuerdo el 31 de diciembre, ¿habrá un periodo transitorio en el que todo seguirá como hasta ahora? Es decir, algo conocido, por lo menos. Bueno, a ver, hay voces en el Reino Unido que dicen eso, pero un compromiso de Boris Johnson ha sido que el 1 de enero se salía sí o sí. Si me preguntáis, yo creo que si no hay un acuerdo, va a haber un periodo transitorio. Y creo que si hay un acuerdo, va a tener que haber un periodo transitorio. Entonces, creo que es muy probable, dado si no el colapso físico que se puede producir en la frontera. Y tener en cuenta una cosa, no penséis que el colapso lo puede producir el Reino Unido. Ayer lo recordó Francia. El colapso puede ser en Calais para las mercancías británicas que entran en la Unión Europea. Es decir, o el control simplemente aduanero que quiera realizar el gobierno francés. Entonces, en la Unión Europea pensar se ha visto obligada a esta situación. No puede renunciar, pero bueno, yo creo que dada esa perspectiva, pues hombre, algún tipo de transición tiene que haber hasta una nueva normalidad, aunque solo sea que dure 3 meses. Pues esperemos que sea así, Rubén. Muchísimas gracias por tu participación, por tu disposición siempre. Y bueno, vamos a seguir con la jornada ya, con las siguientes partes. Rubén, hasta siempre y muchas gracias. Hasta siempre a vosotros y muchísimas gracias. Y hasta el año que viene físicamente. Claro que sí. Así Venga, hasta luego, Muy bien, hasta luego. Rubén, hasta luego.